El cowboy se casó con la mendiga más fea del pueblo por apuesta, y en la noche gritó de horror. El sol se desplomaba como una moneda de oro derretido detrás de las montañas rocosas, cuando Jake Sullivan empujó las puertas batientes del salón, el Coyote Dorado. Sus espuelas tintinearon contra el suelo de madera desgastado, mientras se abría paso entre las mesas llenas de humo de tabaco y conversaciones ásperas. Era sábado por la noche en Dusty Creek, y como todos los sábados desde que tenía memoria, Jake había venido a beber hasta olvidar el sabor amargo que la vida le había dejado en la boca. «Miren quién llegó», gritó Tommy Martínez desde la barra, levantando su vaso de whisky. El mismísimo Jake Sullivan, el vaquero más desgraciado de todo Texas. Jake sonrió con esa mueca torcida que había perfeccionado a lo largo de sus 30 años de vida dura. Era un hombre alto, de hombros anchos y manos callosas que habían conocido más peleas que caricias. Su cabello castaño oscuro se asomaba debajo del sombrero de ala ancha, y sus ojos verdes tenían esa mirada fría que había aprendido a usar como armadura contra un mundo que nunca le había dado nada gratis. «Tommy, hijo de perra», respondió Jake, acercándose a la barra y palmoteando la espalda de su amigo. «¿Ya empezaste sin mí?» «Hell no, compadre. Te estaba esperando para contarte las últimas noticias del pueblo». Tommy hizo una seña al cantinero, un hombre mayor llamado Frank que había visto pasar por su establecimiento a 3 generaciones de borrachos y buscapleitos. «Frank, sírvele a mi amigo el mejor whisky que tengas. Esta noche vamos a celebrar». Jake se quitó el sombrero y lo colgó en el respaldo de un taburete antes de sentarse. El salón estaba más lleno de lo usual para ser un sábado. Las prostitutas del segundo piso se paseaban entre las mesas con sus vestidos de colores chillones y sonrisas cansadas, mientras los jugadores de póker mantenían sus cartas pegadas al pecho como secretos peligrosos. «¿Celebrar qué?», preguntó Jake, tomando el vaso que Frank le había servido y dándole un trago largo que le quemó la garganta de la manera que le gustaba. «Que por fin alguien va a domar al famoso Jake Sullivan», intervino Charlie Brooks desde la mesa de al lado. Charlie era un vaquero más joven, con apenas 25 años, pero con la arrogancia de alguien que había nacido creyéndose mejor que los demás. «Le estaba contando a los muchachos sobre tu pequeño problema». Jake entrecerró los ojos. «¿Qué problema, Charlie? Porque si te refieres a la vez que te partí la nariz por hablarle feo a la señora Henderson, eso no fue un problema para mí». La tensión en el aire se espesó como la melaza, y varios hombres se voltearon para presenciar lo que prometía ser un enfrentamiento interesante. Charlie se puso de pie lentamente, su mano descansando peligrosamente cerca de la pistola que llevaba en el cinturón. «Me refiero», dijo Charlie, pronunciando cada palabra como si fuera una bala, «a que llevas 3 años presumiendo de ser el soltero más codiciado del condado, pero no has podido conseguir que ni una sola mujer decente se case contigo». Jake soltó una carcajada que resonó por todo el salón. «¿Eso te preocupa, Charlie? No necesito casarme para conseguir lo que quiero de las mujeres». «Claro que no», respondió Charlie con una sonrisa maliciosa. «Pero apuesto a que no tienes las agallas para casarte con cualquier mujer que nosotros escojamos». El salón se quedó en silencio. Incluso la música del piano se detuvo cuando el anciano pianista se volteó para escuchar mejor. Jake sintió todas las miradas clavadas en él como dagas, esperando su respuesta. Era el tipo de momento en el que un hombre podía ganar o perder su reputación para siempre. «¿Cualquier mujer?», preguntó Jake, su voz peligrosamente calmada. «Cualquiera», confirmó Charlie. «Pero tiene que ser una boda real, en la iglesia, con el padre Mackenzie oficiando. Y tienes que quedarte casado por lo menos 1 año». Tommy se aclaró la garganta. «Charlie, tal vez deberías...» «No, Tommy», interrumpió Jake poniéndose de pie. «Déjalo hablar. ¿Cuánto estás dispuesto a apostar, Charlie?» Charlie miró a sus amigos, que lo animaron con susurros y codazos. $500, dijo finalmente. $500 a que no tienes las pelotas para casarte con la mujer que nosotros escojamos y quedarte casado 1 año completo. Era una suma considerable. Más dinero del que Jake había visto junto en mucho tiempo. Pero no era el dinero lo que lo tentaba. Era el desafío. La oportunidad de demostrar una vez más que Jake Sullivan no le temía a nada ni a nadie en este maldito mundo.
¿Y quién sería esa afortunada mujer?, preguntó Jake, terminándose el whisky de un trago. Charlie sonrió como un depredador que había atrapado a su presa. Mary Thompson. El nombre cayó sobre el salón como una lápida. Varios hombres silbaron por lo bajo. Otros negaron con la cabeza, y Tommy se puso pálido como un fantasma. «Charlie, eso es demasiado, incluso para ti», murmuró Tommy. Pero Jake no conocía a Mary Thompson, y su ignorancia se interpretó como valía. «¿Quién carajo es Mary Thompson?» «Es...» Charlie buscó las palabras correctas, disfrutando cada segundo de la situación. «Es la mujer más fea del pueblo, Jake. Vive en esa casita destartalada al final de Elm Street. Es huérfana, pobre como una rata de iglesia, y tiene...» Hizo una pausa dramática. «Cicatrices en la cara por un incendio que hubo hace años». Jake sintió que algo frío se deslizaba por su espina dorsal, pero su orgullo era más fuerte que cualquier presentimiento. Había construido toda su identidad alrededor de ser el hombre más duro, más valiente y más indomable del condado. No podía echarse para atrás ahora. ¿Eso es todo?, se rió Jake. «Pensé que ibas a decir algo que me asustara de verdad». «Entonces, ¿aceptas?», presionó Charlie. Jake miró alrededor del salón. Todas esas caras lo observaban, esperando ver si el legendario Jake Sullivan finalmente había encontrado algo que lo asustara. Pensó en los $500, en su reputación, y en el hecho de que era solo un año de su vida. ¿Qué tan malo podía ser? «Acepto», dijo Jake, y el salón explotó en gritos y vítores. Los próximos minutos fueron un borrón de apretones de mano, palmadas en la espalda y tragos de celebración. Charlie escribió los términos de la apuesta en una servilleta, y tanto él como Jake la firmaron, mientras Frank y otros patrones actuaban como testigos. «Tienes una semana para proponérselo y una semana más para la boda», explicó Charlie, guardando la servilleta en su bolsillo. «Y recuerda, Jake, tiene que ser una boda real, nada de bromas». Jake asintió, sintiéndose invencible gracias al whisky y a la adrenalina de haber aceptado el desafío más grande de su vida. «No hay problema, Charlie, pero espero que tengas el dinero listo, porque en 2 semanas vas a estar $500 más pobre». Mientras la noche continuaba y el alcohol fluía, Jake se preguntó por primera vez qué sabía realmente sobre Mary Thompson. Había oído el nombre antes, pero siempre en susurros o en conversaciones que se cortaban abruptamente cuando él se acercaba. El incendio que Charlie había mencionado le sonaba vagamente familiar, pero los detalles se le escapaban entre la bruma del alcohol. «Tommy», le dijo a su amigo mientras se apoyaba contra la barra, «cuéntame sobre esa tal Mary». Tommy miró a su alrededor nerviosamente antes de responder. «Jake, no sé si esto sea una buena idea. Mary Thompson, ella no es solo fea, hermano, es que es rara, Jake. Muy rara. Vive sola en esa casa desde que era niña. Nunca habla con nadie. Nunca sale excepto para ir a la tienda o a la iglesia. Y esas cicatrices». Tommy se estremeció. «Dicen que el incendio la marcó no solo por fuera, sino por dentro también». Jake se encogió de hombros. «Son solo habladurías de pueblo chico, Tommy. Probablemente es solo una mujer tímida que tuvo mala suerte». «Tal vez», murmuró Tommy, pero no sonaba convencido. «¿Sabes qué? Olvídalo. Ya firmaste la maldita apuesta. Solo ten cuidado, ¿ok? Hay algo en esa mujer que no está bien». Jake se rió y le dio una palmada en el hombro a su amigo. «Tommy, has estado bebiendo whisky barato por demasiado tiempo. Me está haciendo ver fantasmas donde no los hay». Pero mientras Jake continuaba bebiendo y celebrando su próxima victoria, no pudo evitar sentir una extraña inquietud en el fondo de su estómago. Era como si hubiera cruzado una línea invisible, como si hubiera puesto en marcha algo que ya no podría detener. El reloj del salón marcó las 2 de la mañana cuando Jake finalmente decidió irse a casa. El alcohol había embotado sus sentidos, pero no lo suficiente como para borrar completamente la imagen que se había formado en su mente de Mary Thompson. Una mujer marcada, solitaria, viviendo al margen de la sociedad en una casa destartalada. Mientras caminaba por las calles vacías de Dusty Creek, sus pasos resonando contra el suelo empedrado, Jake pasó por Elm Street. Era una calle corta que terminaba en un callejón sin salida,
bordeada por casas pequeñas que habían visto mejores días. Al final de la calle, apenas visible bajo la luz de la luna, se alzaba una casita que parecía estar a punto de desplomarse. Jake se detuvo frente a la casa, estudiándola con curiosidad embriagada. Las ventanas estaban oscuras, y el pequeño jardín frontal estaba invadido por maleza. Era exactamente el tipo de lugar donde él había imaginado que viviría una mujer como Mary Thompson. Por un momento, Jake consideró tocar la puerta. Después de todo, ¿por qué esperar hasta mañana para conocer a su futura esposa? Pero algo lo detuvo. Tal vez fue el silencio absoluto que rodeaba la casa, o la forma en que las sombras parecían moverse en el porche, o simplemente la sensatez que el alcohol no había logrado ahogar completamente. Se alejó de la casa y continuó su camino a casa, pero no pudo evitar voltear a ver por encima del hombro una vez más. Por un segundo, habría jurado que había visto una figura pálida en una de las ventanas superiores, observándolo, pero cuando enfocó la mirada, la ventana estaba vacía y oscura. «Maldito whisky», murmuró Jake, sacudiendo la cabeza y continuando su camino. Cuando finalmente llegó a su pequeña cabaña en las afueras del pueblo, Jake se desplomó en su cama sin siquiera quitarse las botas. El alcohol lo arrastró rápidamente hacia un sueño profundo, pero no sin antes susurrar una vez más el nombre que cambiaría su vida para siempre. Mary Thompson. En algún lugar del pueblo, en una casita destartalada al final de Elm Street, una figura solitaria se apartó de la ventana y desapareció en las sombras de la habitación. El destino había puesto en marcha sus engranajes, y nada volvería a ser igual en Dusty Creek. El sol de la mañana golpeó a Jake como un martillo contra un yunque cuando finalmente despertó. Su cabeza palpitaba con cada latido de su corazón, y la boca le sabía como si hubiera estado masticando cuero viejo toda la noche. Se incorporó lentamente, tratando de recordar los eventos de la noche anterior a través de la neblina del alcohol. Entonces, todo le volvió como una avalancha. La apuesta, Charlie Brooks, Mary Thompson, $500, y la promesa de casarse en 2 semanas. «Maldita sea», gruñó Jake frotándose las sienes. «¿En qué diablos me metí?» Se levantó tambaleándose y se dirigió hacia la cocina, donde preparó café negro tan fuerte que podría haber despertado a los muertos. Mientras bebía el brebaje amargo, los detalles de la apuesta se aclararon en su mente. No había vuelta atrás. Había dado su palabra frente a medio pueblo, y Jake Sullivan nunca rompía su palabra. Después de un desayuno frugal de pan duro y café, Jake se dirigió al centro del pueblo. Era domingo, y las campanas de la iglesia metodista repicaban llamando a los fieles a la misa matutina. Jake normalmente evitaba la iglesia como si fuera la peste, pero hoy tenía una misión específica: encontrar al padre Mackenzie y preguntarle sobre los arreglos para una boda. La iglesia de Dusty Creek era un edificio modesto de madera blanca que había sido construido 10 años antes por los primeros colonos del pueblo. El padre Mackenzie, un irlandés de mediana edad con cabellos grises y ojos bondadosos, estaba parado en los escalones de entrada saludando a los feligreses cuando Jake se acercó. «Buenos días, Jake», dijo el padre Mackenzie con sorpresa genuina. «Es inusual verte por aquí un domingo por la mañana». «Buenos días, padre», respondió Jake, quitándose el sombrero. «Necesito hablar con usted sobre un asunto personal». El padre Mackenzie estudió el rostro de Jake con la sabiduría de alguien que había escuchado miles de confesiones. «Por supuesto. ¿Puedes esperar hasta después del servicio? Podemos hablar en privado en mi oficina». Jake asintió y se quedó parado en los escalones mientras los últimos feligreses entraban a la iglesia. No tenía intención de quedarse para la misa, pero algo lo hizo cambiar de opinión cuando vio una figura familiar dirigiéndose hacia la iglesia. Era una mujer joven, vestida con un vestido gris simple y un sombrero de ala ancha que le cubría parcialmente el rostro. Caminaba con la cabeza gacha, evitando el contacto visual con los demás feligreses, quienes la observaban con una mezcla de curiosidad y algo que parecía ser lástima. Jake sintió un nudo en el estómago cuando se dio cuenta de que probablemente estaba viendo a Mary Thompson por primera vez. Ella subió los escalones lentamente, manteniéndose lo más alejada posible de los otros feligreses. Cuando pasó junto a Jake,
Él pudo ver apenas un destello de su perfil bajo el sombrero. Su piel era pálida, casi translúcida, y había algo en la forma en que se movía que sugería una fragilidad profunda. «Esa es Mary Thompson», le susurró la señora Henderson, una viuda mayor que siempre sabía todos los chismes del pueblo. Se había acercado a Jake sin que él se diera cuenta. Pobre criatura. Ha estado viniendo a la iglesia fielmente todos los domingos desde que era niña, pero nunca habla con nadie. Jake observó cómo Mary desaparecía en el interior de la iglesia, eligiendo un asiento en la última fila, lo más lejos posible de los demás feligreses. «Señora Henderson», dijo Jake cuidadosamente, «¿qué puede contarme sobre ella?» La anciana miró a Jake con curiosidad. «¿Por qué preguntas, hijo? No me digas que estás interesado en esa pobre muchacha». Jake sintió que sus mejillas se enrojecían ligeramente. «Solo curiosidad». La señora Henderson lo miró con escepticismo, pero procedió a contar lo que sabía. Mary perdió a sus padres cuando tenía apenas 12 años. Hubo un incendio terrible en su casa. Su madre y su padre murieron, y ella apenas logró escapar. Las llamas la alcanzaron antes de que pudiera salir completamente. Jake sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Las cicatrices? En el lado izquierdo de su cara y cuello, confirmó la señora Henderson, bajando la voz. Pero no es solo eso, hijo. El trauma de perder a sus padres de esa manera, de estar sola desde tan joven, cambió algo en ella. Se volvió muy retraída, casi como un fantasma viviente. Vive de la pequeña herencia que sus padres le dejaron y de algunos trabajos de costura que hace para las señoras del pueblo. Jake procesó esta información mientras observaba la puerta de la iglesia por donde Mary había desaparecido. ¿Nunca ha tenido pretendientes? La señora Henderson se rió amargamente. ¿Pretendientes? Jake, esa muchacha nunca ha tenido una conversación que durara más de 5 minutos con ningún hombre del pueblo. Los hombres le tienen miedo, y ella parece preferirlo así. El servicio religioso comenzó, y Jake decidió quedarse. Se sentó en uno de los bancos del fondo, desde donde podía observar a Mary sin ser demasiado obvio. Durante toda la misa, ella permaneció inmóvil, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas en su regazo. Nunca se volteó, nunca miró alrededor, nunca dio señal alguna de estar consciente de que la observaban. Cuando el padre Mackenzie dio la bendición final y los feligreses comenzaron a salir, Mary fue una de las primeras en levantarse. Se dirigió rápidamente hacia la salida, claramente ansiosa por evitar cualquier interacción social. Jake se las arregló para llegar a la puerta al mismo tiempo que ella. Cuando estuvieron lado a lado en el umbral, él se volteó hacia ella y dijo, «Buenos días, señorita Thompson». Mary se detuvo abruptamente, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Lentamente, muy lentamente, volteó su cabeza hacia Jake. Por primera vez, él pudo ver su rostro completo. El lado derecho de su cara era hermoso, de una manera casi etérea. Sus rasgos eran delicados y simétricos, con una piel pálida pero suave, y ojos de un azul profundo como el océano en una tormenta. Su cabello castaño claro se asomaba bajo el sombrero, cayendo en ondas suaves alrededor de su rostro. Pero el lado izquierdo contaba una historia diferente. Las cicatrices del fuego se extendían desde su sien hasta su cuello, creando un patrón irregular de piel rugosa y descolorida. No eran tan terribles como Jake había imaginado, pero definitivamente marcaban su rostro de una manera que la sociedad de 1885 consideraría desfigurante. Lo que más impactó a Jake, sin embargo, no fueron las cicatrices, sino sus ojos. Había en ellos una profundidad de dolor y soledad que le llegó directo al alma. Eran los ojos de alguien que había visto demasiado sufrimiento para su edad, alguien que había aprendido a esperar lo peor de la vida y de las personas. «Señor Sullivan», respondió Mary con una voz apenas audible, como el susurro del viento a través de las hojas secas. Sus ojos se desviaron rápidamente de los de Jake, como si el contacto visual le causara dolor físico. Jake se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «Me preguntaba si podríamos hablar en privado. Tengo algo importante que discutir con usted». Mary lo miró con una mezcla de confusión y alarma.
Era obvio que no estaba acostumbrada a que los hombres le pidieran hablar en privado, especialmente no hombres como Jake Sullivan, cuya reputación de mujeriego era bien conocida en todo el pueblo. Yo no creo que eso sea apropiado, señor Sullivan, murmuró Mary dando un paso hacia atrás. Por favor, insistió Jake, sorprendiéndose a sí mismo por la gentileza en su propia voz. Solo serán unos minutos. Podemos hablar aquí mismo en los escalones de la iglesia, donde todos puedan vernos. Mary miró alrededor nerviosamente. Algunos feligreses se habían detenido para observar la extraña interacción entre el vaquero más notorio del pueblo y la mujer más reclusa. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y preocupación. 5 minutos, dijo Mary finalmente, su voz apenas audible. Jake asintió y señaló hacia un lado del edificio de la iglesia, donde había un pequeño jardín con algunos bancos. Caminaron hasta allí en silencio, Mary manteniéndose a una distancia cuidadosa de Jake. Cuando se sentaron en uno de los bancos, Jake se dio cuenta de que no tenía idea de cómo comenzar la conversación más extraña de su vida. ¿Cómo le decía a una mujer que apenas conocía que quería casarse con ella por una apuesta? Señorita Thompson, comenzó Jake, girando su sombrero nerviosamente entre sus manos. Sé que esto va a sonar muy extraño, pero me gustaría pedirle que se case conmigo. Mary se quedó tan inmóvil que Jake se preguntó por un momento si había escuchado correctamente. Entonces, lentamente, ella volteó su cabeza para mirarlo directamente a los ojos por primera vez desde que habían comenzado a hablar. ¿Disculpe? Su voz tenía un tono de incredulidad absoluta. Sé que suena loco, continuó Jake rápidamente. Pero estoy hablando en serio. Quiero casarme con usted, señorita Thompson. Mary lo estudió durante un largo momento, y Jake pudo ver su mente trabajando, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, habló con una voz que había ganado un filo de dureza. Señor Sullivan, no sé qué tipo de juego cruel está jugando, pero no estoy interesada en participar. Se levantó para irse, pero Jake se puso de pie rápidamente y se colocó frente a ella, bloqueando su camino. No es un juego, dijo Jake, y se sorprendió al darse cuenta de que, de alguna manera, eso era verdad. Hablo completamente en serio. Mary lo miró con una mezcla de miedo y confusión. Señor Sullivan, usted no me conoce. Yo no lo conozco a usted. ¿Por qué diablos querría casarse conmigo? Jake se quedó sin palabras por un momento. No podía decirle la verdad sobre la apuesta, pero tampoco podía inventar una mentira romántica que sonara creíble. Finalmente, decidió ser tan honesto como pudo ser. Porque creo que ambos estamos solos, dijo Jake lentamente. Y tal vez 2 personas solas puedan ser menos solas juntas. Mary lo miró fijamente, y Jake vio algo cambiar en sus ojos. La dureza se suavizó ligeramente, reemplazada por algo que podría haber sido curiosidad. ¿Está usted borracho, señor Sullivan?, preguntó Mary. Completamente sobrio, respondió Jake. Señorita Thompson, no le estoy pidiendo que se enamore de mí. Solo le estoy pidiendo que considere un matrimonio de conveniencia. Yo puedo proveer para usted, darle una casa mejor que en la que vive ahora, asegurarme de que nunca le falte nada. ¿Y qué obtendría usted a cambio?, preguntó Mary, su voz teñida de desconfianza. Jake consideró la pregunta. ¿Qué obtendría él, además de ganar $500 y mantener su reputación? Compañía, dijo finalmente. Una esposa, una vida más estable. Mary caminó hacia uno de los robles que crecían en el jardín de la iglesia y se apoyó contra su tronco, manteniéndose de espaldas a Jake. Él pudo ver que estaba luchando con algo interno, pesando opciones que probablemente nunca había considerado antes. Señor Sullivan, dijo Mary sin voltearse, ¿sabe usted lo que la gente dice de mí? Algunas cosas, admitió Jake. Dicen que estoy loca. Que el incendio no solo me marcó el cuerpo, sino también la mente. Dicen que hablo con los muertos, que veo cosas que no están ahí, que soy una bruja. Se volteó para mirarlo, y Jake pudo ver lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. ¿Todavía quiere casarse conmigo sabiendo eso? Jake la estudió durante un largo momento. Había algo en Mary Thompson que lo intrigaba más allá de la simple apuesta. Tal vez era la forma en que llevaba su dolor como una armadura,
o la dignidad quieta con la que enfrentaba las habladurías del pueblo. O tal vez era simplemente que, por primera vez en años, había conocido a alguien que parecía tan solo como él. «Señorita Thompson», dijo Jake, acercándose un paso, «no creo en brujas. Y en cuanto a estar loca, bueno, todos estamos un poco locos de una manera u otra». Mary lo miró durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos. Finalmente, habló con una voz tan baja que Jake tuvo que inclinarse para escucharla. «¿Por qué yo? ¿Por qué no una de las muchas mujeres hermosas del pueblo que estarían encantadas de casarse con Jake Sullivan?» Era la pregunta que Jake había estado temiendo, y no tenía una respuesta que no revelara la verdad sobre la apuesta. Así que decidió dar una respuesta que era parcialmente verdadera. «Porque creo que usted y yo nos entendemos de maneras que no podría explicar», dijo Jake. «Ambos somos forasteros en nuestro propio pueblo. Ambos hemos aprendido a vivir sin esperar mucho de los demás». Mary consideró esto, y Jake pudo ver que sus palabras habían tocado algo profundo en ella. «Si accediera a esto», dijo Mary lentamente, «¿qué esperaría de mí como esposa?» Jake había pensado en esta pregunta durante toda la mañana. «Respeto mutuo», dijo. «Honestidad, y tal vez, con el tiempo, algo parecido al afecto». «¿Y físicamente?», preguntó Mary, sonrojándose ligeramente. Jake sintió que su propia cara se calentaba. «Solo lo que usted esté dispuesta a dar libremente. No la forzaría a nada». Mary asintió lentamente. «Necesito tiempo para pensarlo». «Por supuesto», dijo Jake. «¿Cuánto tiempo necesita?» «Una semana», respondió Mary. «Vengo a la iglesia todos los domingos. Puede encontrarme aquí el próximo domingo para mi respuesta». Jake asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. «Entonces la veré el próximo domingo». Mary comenzó a alejarse, pero se detuvo después de unos pasos. Sin voltearse dijo, «Señor Sullivan, si esto es algún tipo de juego cruel, si me está mintiendo sobre sus intenciones, no soy la mujer indefensa que el pueblo cree que soy». Había algo en su tono que hizo que Jake sintiera un escalofrío en la espina dorsal. No era una amenaza exactamente, pero definitivamente era una advertencia. «No es un juego», dijo Jake, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Mary asintió una sola vez y se alejó, caminando hacia Elm Street con esa forma peculiar que tenía de moverse, como si estuviera flotando justo por encima del suelo. Jake se quedó parado en el jardín de la iglesia durante varios minutos después de que ella desapareció, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había esperado que la propuesta fuera simple: preguntarle, recibir un sí desesperado de una mujer solitaria y proceder con una boda rápida para ganar su apuesta. Pero Mary Thompson había resultado ser mucho más compleja de lo que había imaginado. No era la mujer desesperada y patética que Charlie había descrito. Era inteligente, cautelosa, y había algo en ella, algo que Jake no podía identificar pero que lo inquietaba profundamente. Mientras caminaba de regreso al centro del pueblo, Jake no pudo evitar sentir que había puesto en marcha algo mucho más grande y más peligroso de lo que había anticipado. La apuesta había sido simple: casarse con Mary Thompson por un año y ganar $500. Pero ahora, después de conocerla, Jake se preguntaba si el precio real de esa apuesta sería mucho más alto de lo que jamás había imaginado. La semana que siguió fue la más larga en la vida de Jake Sullivan. Cada día se despertaba preguntándose qué respuesta le daría Mary Thompson, y cada noche se iba a la cama imaginando las 1000 maneras en que todo podría salir mal. El pueblo entero parecía estar al tanto de la extraña propuesta, y Jake no podía caminar por Main Street sin recibir miradas curiosas y susurros a sus espaldas. Tommy Martínez lo visitó el miércoles por la noche, encontrando a Jake sentado en su porche bebiendo whisky directamente de la botella. «Jake, todo el pueblo está hablando», dijo Tommy, tomando asiento en el escalón junto a su amigo. «¿Es verdad que le propusiste matrimonio a Mary Thompson?» Jake le pasó la botella. «¿Qué te importa?» «Me importa porque eres mi amigo, y creo que te estás metiendo en algo que no entiendes». Tommy tomó un trago y hizo una mueca. «¿Sabes lo que la gente dice sobre ella? Que está loca, que es una bruja, que habla con los muertos», enumeró Jake con cansancio.
Ya escuché todas las historias, Tommy. ¿Y no te preocupa que puedan ser verdad? Jake se volteó para mirar a su amigo. ¿Tú crees en esas pendejadas? Tommy se quedó callado por un largo momento. Mi abuela vivía al lado de los Thompson cuando ocurrió el incendio, dijo finalmente. Ella siempre decía que había algo extraño en esa familia, especialmente después de que Mary sobrevivió. ¿Extraño cómo? Mi abuela juraba que escuchaba voces en esa casa por las noches, voces de personas que ya no estaban vivas. Tommy se estremeció a pesar del calor de la noche, y después del incendio, cuando Mary se fue a vivir sola, bueno, las voces no se detuvieron. Jake se rió, pero sonó forzado incluso a sus propios oídos. Tommy, tu abuela también creía que los búhos traían mala suerte, y que plantar ajos alrededor de la casa mantenía alejados a los espíritus malignos. Tal vez, concedió Tommy. Pero Jake, hay algo en Mary Thompson que no está bien. Lo siento cada vez que la veo. Es como si llevara algo oscuro con ella. Jake no respondió, pero las palabras de Tommy se quedaron con él mucho después de que su amigo se fuera. Esa noche, tuvo sueños extraños llenos de fuego y voces susurrantes que no podía entender. El domingo llegó con una tormenta que había estado amenazando todo el fin de semana. El cielo estaba gris y pesado, y el aire tenía esa calidad eléctrica que hacía que los caballos se pusieran nerviosos y que los perros aullaran sin razón aparente. Jake llegó a la iglesia temprano, parándose bajo el alero del edificio para protegerse de la llovizna que había comenzado a caer. Los feligreses llegaban corriendo, cubriéndose con periódicos y chales, ansiosos por llegar al interior seco de la iglesia. Mary fue una de las últimas en llegar. Jake la vio caminando lentamente por Main Street, sin hacer ningún esfuerzo por protegerse de la lluvia. Su vestido gris se había oscurecido por la humedad y su cabello se pegaba a su cabeza, pero ella caminaba como si no se diera cuenta del clima. Cuando llegó a los escalones de la iglesia, se detuvo frente a Jake. El agua goteaba de su sombrero, y sus ojos azules parecían más intensos de lo usual contra el telón de fondo del cielo gris. «Señor Sullivan», dijo Mary, su voz apenas audible por encima del sonido de la lluvia. «Señorita Thompson», respondió Jake, sintiendo que su corazón se aceleraba. «¿Ha tomado una decisión?» Mary lo miró durante un largo momento, y Jake tuvo la extraña sensación de que ella podía ver directamente a través de él, como si pudiera leer todos sus secretos y motivaciones. «Sí», dijo finalmente. «Me casaré con usted». Jake sintió una mezcla de alivio y terror que lo golpeó como un rayo. «¿Está segura?» «Tan segura como puedo estar de cualquier cosa en esta vida», respondió Mary. «Pero tengo condiciones». «Por supuesto». «¿Cuáles son?» Mary miró alrededor para asegurarse de que nadie más pudiera escucharlos. «Primera, quiero que la boda sea lo más simple posible, sin gran celebración, sin muchos invitados. Solo lo necesario para que sea legal». Jake asintió. «Eso me parece bien». «Segunda, quiero mantener mi casa en Elm Street. Podemos vivir en la suya, pero quiero conservar la mía también». Jake frunció el ceño, preguntándose por qué querría mantener esa casa destartalada, pero asintió de todas formas. «Si eso es lo que quiere». Tercera. Mary se acercó un paso, y Jake pudo oler algo extraño en su cabello, como flores marchitas y humo viejo. «Hay partes de mi vida que son privadas, señor Sullivan. Cosas que hago, lugares a los que voy, personas con las que hablo. No le haré preguntas sobre su pasado si usted no me hace preguntas sobre el mío». Había algo inquietante en la forma en que dijo, «personas con las que hablo». Pero Jake asintió de todas formas. Trato hecho. Mary extendió su mano enguantada, y Jake la tomó. Su apretón era sorprendentemente fuerte, y sus ojos nunca se apartaron de los de él. «Entonces nos casaremos el próximo sábado», dijo Mary. «Le diré al padre Mackenzie que prepare la ceremonia». «¿Tan pronto?», preguntó Jake sorprendido. «¿Hay alguna razón para esperar?», preguntó Mary a su vez, y Jake se dio cuenta de que no la había. La semana siguiente pasó en un borrón de preparativos extraños. Mary se encargó de todos los arreglos de la boda con una eficiencia que sorprendió a Jake. Habló con el padre Mackenzie, organizó las flores, e incluso encontró un vestido de boda de segunda mano en la tienda general del pueblo. Jake, por su parte,
Se dedicó a preparar su casa para recibir a una esposa. Limpió habitaciones que no había usado en años. Compró muebles nuevos, e incluso plantó algunas flores en el jardín frontal. Era extraño prepararse para una vida doméstica que nunca había imaginado tener. El pueblo entero bullía con rumores y especulaciones. Algunos decían que Jake había perdido la cabeza, otros que había hecho algún tipo de trato con el diablo. Las apuestas corrían sobre cuánto tiempo duraría el matrimonio, y la mayoría de la gente apostaba que no sobreviviría al primer mes. Charlie Brooks se acercó a Jake el viernes por la noche en el salón, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bueno, dijo Charlie dando palmaditas en la barra para llamar la atención de Frank. Mañana es el gran día. ¿Estás listo para convertirte en un hombre casado, Jake? Jake terminó su whisky antes de responder. Tan listo como se puede estar. ¿Sabes qué? Charlie se inclinó más cerca, bajando la voz. Casi espero que te eches para atrás. $500 son mucho dinero, pero no vale la pena arruinar tu vida por ellos. Jake lo miró con curiosidad. ¿Te estás preocupando por mí, Charlie? Solo digo que Mary Thompson no es una mujer normal, Jake. Hay historias que tal vez no has escuchado. ¿Qué tipo de historias? Charlie miró alrededor nerviosamente antes de continuar. ¿Sabes cómo murieron realmente sus padres? Jake sintió que se le helaba la sangre. En el incendio. Sí, pero ¿sabes cómo empezó el incendio? Charlie se acercó aún más. No fue un accidente, Jake. El sheriff de ese entonces, antes de que llegara Johnson, lo investigó. Encontró evidencia de que el fuego fue provocado, desde adentro de la casa. Jake sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Estás diciendo que alguien los asesinó? Estoy diciendo que alguien prendió fuego a esa casa a propósito, sabiendo que había gente adentro. Charlie tomó un trago de su whisky antes de continuar. Y Mary era la única que sabía dónde estaban las salidas. La única que conocía la casa lo suficientemente bien como para escapar. Eso es ridículo, dijo Jake, pero su voz sonó débil incluso a sus propios oídos. Era solo una niña. Era una niña de 12 años que había estado actuando de manera extraña durante meses antes del incendio, replicó Charlie. Mi madre trabajaba en la escuela en ese entonces. Decía que Mary había empezado a hablar sola, que dibujaba cosas perturbadoras, que los otros niños le tenían miedo. Jake se levantó abruptamente del taburete. Ya escuché suficiente. Jake, espera. Charlie lo agarró del brazo. Solo te estoy advirtiendo. Esa mujer no es lo que parece. Jake se zafó del agarre de Charlie. La boda es mañana, Charlie. Espero que tengas mi dinero listo. Salió del salón sintiendo como si tuviera plomo en las piernas. Las palabras de Charlie resonaban en su cabeza como campanas funerarias. ¿Era posible que Mary hubiera matado a sus propios padres? ¿Se estaba casando con una asesina? Pero era demasiado tarde para echarse para atrás. Su reputación, su palabra y $500 estaban en juego. Además, se dijo a sí mismo, eran solo rumores. Habladurías de pueblo pequeño alimentadas por el miedo y la ignorancia. El sábado amaneció con un cielo despejado, pero con un viento extraño que hacía que las hojas de los árboles susurraran constantemente, como si estuvieran compartiendo secretos. Jake se despertó temprano y se vistió con su mejor traje, un conjunto negro que había comprado años atrás para el funeral de su madre. Mientras se arreglaba frente al espejo, Jake notó que sus manos temblaban ligeramente. Se dijo a sí mismo que eran nervios normales de boda, pero en el fondo sabía que era algo más profundo. La ceremonia estaba programada para las 3 de la tarde. Jake llegó a la iglesia una hora temprano, pero encontró que Mary ya estaba allí, sentada en el primer banco con un ramo de flores silvestres en sus manos. Llevaba un vestido de boda simple de color marfil que le quedaba sorprendentemente bien, y había peinado su cabello de tal manera que las cicatrices de su cara eran menos visibles. «Señorita Thompson», dijo Jake, acercándose nerviosamente. «Mary», lo corrigió ella, volteándose para mirarlo. «Después de hoy será Mary Sullivan». Jake se sentó a su lado, notando que ella olía a esas mismas flores marchitas y humo viejo que había percibido antes. «¿Está lista para esto?» Mary lo estudió con esos ojos azul profundo que parecían ver demasiado. «Señor Sullivan». «Jake, ¿puedo preguntarle algo antes de que nos casemos?» «Por supuesto. ¿Por qué realmente quiere casarse conmigo?»
Y esta vez, dígame la verdad. Jake sintió que toda la sangre se le iba del rostro. Mary lo miraba con una intensidad que lo hacía sentir como si estuviera siendo juzgado por un tribunal celestial. Mary, ya le dije que... Me dijo que ambos estamos solos. Lo interrumpió Mary suavemente. Y eso es cierto. Pero no es toda la verdad, ¿verdad? Jake luchó consigo mismo. Una parte de él quería confesar todo sobre la apuesta, pero otra parte sabía que eso arruinaría todo. Finalmente, decidió ser tan honesto como se atrevía a ser. Tiene razón, admitió Jake. No es toda la verdad. Pero Mary, quiero que sepa que sin importar por qué comenzó esto, mis intenciones hacia usted son honorables. La respetaré como mi esposa. Mary lo estudió durante lo que parecieron horas. Finalmente, asintió lentamente. Todos tenemos nuestros secretos, Jake, dijo Mary. Supongo que los suyos no son peores que los míos. Antes de que Jake pudiera preguntarle qué quería decir con eso, el padre Mackenzie apareció, vestido con sus mejores ropas ceremoniales. ¿Están listos?, preguntó el sacerdote con una sonrisa cálida. Jake miró a Mary, que asintió una sola vez. Estamos listos, dijo Jake. La ceremonia fue exactamente tan simple como Mary había pedido. Los únicos testigos eran Tommy Martínez, que había venido a regañadientes, y la señora Henderson, que había insistido en estar presente para asegurarse de que todo se hiciera correctamente. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, el padre Mackenzie le pidió a Jake que dijera: «Acepto a Mary como mi esposa legítima, para amarla y cuidarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe». Jake repitió las palabras, pero cuando llegó a «hasta que la muerte nos separe», sintió un escalofrío inexplicable, como si alguien hubiera caminado sobre su tumba. Cuando le tocó el turno a Mary, ella dijo los votos con una voz clara y firme, pero había algo en la forma en que pronunció «hasta que la muerte nos separe», que hizo que Jake se sintiera como si hubiera firmado algo más que un certificado de matrimonio. «Pueden besarse», anunció el padre Mackenzie. Jake se volteó hacia Mary, que lo miraba con una expresión extraña, casi expectante. Se inclinó y la besó suavemente en los labios. Sus labios estaban fríos, más fríos de lo que debían estar en un día tan cálido, y por un momento Jake tuvo la sensación de estar besando a alguien que ya no estaba vivo. «Los declaro marido y mujer», dijo el padre Mackenzie. Tommy y la señora Henderson aplaudieron educadamente, pero Jake barely los escuchó. Todo su mundo se había reducido a la mujer que ahora era su esposa, que lo miraba con ojos que parecían contener secretos tan profundos como pozos sin fondo. Después de la ceremonia, Tommy se acercó a Jake mientras Mary hablaba brevemente con el padre Mackenzie. «Jake», susurró Tommy urgentemente, «aún puedes anular esto. Puedes decir que no estabas en tus cabales, que fue un error». Jake miró a Mary, que se había volteado para observarlos. Incluso desde la distancia pudo ver que había escuchado cada palabra que Tommy había dicho. «Es demasiado tarde para eso, Tommy», dijo Jake. «Ya está hecho. Jake, por favor, escúchame. Esta mañana estuve hablando con Charlie y él me contó algunas cosas. No quiero escuchar más rumores, Tommy. No son rumores». Tommy lo agarró del brazo. «Jake, he estado investigando. El incendio en casa de los Thompson no fue un accidente. Y Mary, ¿qué?». La voz vino de detrás de ellos. Ambos hombres se voltearon para encontrar a Mary parada a solo unos pies de distancia. Se había acercado sin hacer ruido, y Jake se preguntó cuánto tiempo había estado escuchando. «Señora Sullivan», dijo Tommy nerviosamente, usando por primera vez su nuevo nombre. Solo le estaba deseando buena suerte a Jake. Mary lo miró con esos ojos penetrantes. «¿Buena suerte para qué, señor Martínez?». Tommy tragó saliva audiblemente. Para su nueva vida de casado». «Qué considerado de su parte», dijo Mary. Pero había algo en su tono que hizo que Tommy se pusiera pálido. Jake se colocó entre su nueva esposa y su mejor amigo. «Tommy, gracias por venir. Mary y yo tenemos que irnos ahora». Tommy asintió rápidamente, claramente ansioso por alejarse de Mary. «Claro, claro. Los veré pronto». Se fue caminando rápidamente,
mirando por encima del hombro una vez antes de desaparecer en la calle principal. Su amigo no me tiene mucho cariño, observó Mary. Jake se volteó para mirarla. Mary, ¿qué escuchaste? Lo suficiente, respondió Mary con simplicidad. Jake, la gente siempre va a hablar sobre nosotros, sobre mí. ¿Puede vivir con eso? Jake estudió el rostro de su nueva esposa, tratando de leer las emociones que se escondían detrás de sus ojos azules. Puedo vivir con eso si usted puede. Mary asintió lentamente. Entonces vamos a casa, esposo mío. Tenemos una vida que comenzar. Mientras caminaban hacia la casa de Jake, él no pudo evitar sentir que había cruzado un punto de no retorno. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de rojos y naranjas que recordaban demasiado al fuego. Y en el fondo de su mente, una vocecita susurraba que la verdadera prueba de su matrimonio no comenzaría hasta que llegara la noche. La casa de Jake se sentía diferente cuando cruzaron el umbral como marido y mujer. Era como si el simple acto de estar casados hubiera cambiado la energía del lugar, cargándolo con una tensión eléctrica que hacía que el aire se sintiera espeso y difícil de respirar. Mary se detuvo en la sala mirando alrededor con una expresión inescrutable. «Es una casa hermosa», dijo finalmente, sus dedos enguantados rozando el respaldo de una silla. «Muy masculina». Jake se quitó el sombrero y lo colgó en el perchero. «Puede cambiar lo que quiera. Ahora es su casa también». Mary se volteó hacia él, y por primera vez desde que la conoció, Jake vio algo parecido a una sonrisa en sus labios. Pero no era una sonrisa cálida. Había algo en ella que le recordó a la sonrisa de un depredador. ¿Le parece si exploro un poco? Me gustaría familiarizarme con mi nuevo hogar. Jake asintió, tratando de ignorar la extraña sensación de inquietud. Por supuesto. Yo voy a preparar algo para cenar. Mary se alejó hacia las escaleras, sus pasos silenciosos contra la madera. En la cocina, Jake se mantuvo ocupado preparando una cena simple, pero escuchaba los pasos de Mary en el piso de arriba. Se movía de habitación en habitación de manera extraña, deteniéndose por largos periodos, como si estuviera buscando algo específico. Después de una hora, Mary bajó las escaleras. Se había cambiado el vestido de boda por uno gris oscuro que la hacía verse más severa, pero era más que la ropa. Había algo en su postura que era completamente diferente. «Huele delicioso», dijo Mary, pero su voz también había cambiado sutilmente. Era más profunda, más segura. «¿Encontró todo lo que necesitaba arriba?», preguntó Jake. Mary se sentó a la mesa, sus ojos nunca dejando el rostro de Jake. «Su casa tiene una historia interesante. Las paredes guardan muchos recuerdos». Jake sintió que se le erizaba el vello de la nuca. «No estoy seguro de entender». «Jake, ¿alguna vez le ha contado a alguien sobre su madre? ¿Sobre Margaret Sullivan?» Jake dejó caer el cuchillo, y el sonido metálico resonó por toda la cocina. «¿Cómo diablos sabe ese nombre?» Mary sonrió, y no había nada cálido en esa expresión. «Ella me lo dijo». «¿Quién se lo dijo?» «Su madre, Jake. Margaret. Está aquí, en esta casa. Ha estado esperando para hablar con usted». Jake sintió que toda la sangre se le iba del rostro. «Mary, no sé qué tipo de juego está jugando, pero no es un juego», lo interrumpió Mary, poniéndose de pie lentamente. «Los muertos no descansan cuando tienen asuntos sin terminar, y su madre tiene mucho que decirle». «Usted está loca», murmuró Jake, retrocediendo. Mary se rió, y el sonido fue como cristales rotos. «Los locos a menudo son los únicos que pueden ver la verdad». Jake salió corriendo hacia la sala, pero Mary lo siguió con esa forma silenciosa de moverse. Cuando se volteó para enfrentarla, las sombras parecían más profundas alrededor de ella, y sus ojos brillaban con una luz antinatural. «Su madre quiere que sepa que no fue su culpa», dijo Mary, como si estuviera leyendo algo invisible. «La tuberculosis que se la llevó, usted no podría haberla salvado». Jake sintió lágrimas sin permiso. Su madre había muerto después de meses de agonía, y él se había culpado durante años. «Pare», susurró Jake. «Por favor, pare». Pero Mary continuó, su voz tomando un tono diferente, más suave, inquietantemente familiar.
También quiere que sepa que está orgullosa del hombre en que se ha convertido. ¡Basta!, gritó Jake. Mary se acercó y Jake pudo ver que sus ojos habían cambiado. Ya no eran azules. Contenían profundidades que se extendían más allá de lo físicamente posible. ¿Quiere escuchar lo que más tiene que decirle? Jake se dejó caer en una silla. ¿Cómo puedes saber esas cosas? Se lo dije. Ella está aquí. Los muertos no se van, Jake. Solo esperan a que alguien como yo los escuche. Jake levantó la vista, y lo que vio lo llenó de terror primordial. Mary ya no se parecía a la mujer tímida de la iglesia. Sus cicatrices parecían más prominentes, como marcas de algo siniestro, y había algo en su forma de moverse que le recordaba a algo que no podía identificar. ¿Qué es usted?, susurró Jake. Mary inclinó la cabeza. Soy muchas cosas, Jake. Soy su esposa. Soy la niña que sobrevivió al fuego. Soy el puente entre los vivos y los muertos. Se acercó. Pero esta noche hay cosas que debe saber sobre su nueva familia. ¿Nueva familia? Los muertos, Jake. Esta casa está llena de ellos. Mary extendió su mano. Venga, déjeme presentarle a los otros. Jake no quería tomar su mano, pero había algo hipnótico en los ojos de Mary que lo mantuvo inmóvil. No tengo que hacer esto, dijo Jake débilmente. No, concordó Mary. Pero si no lo hace, nunca entenderá en qué se metió cuando aceptó casarse conmigo. Jake miró la mano extendida durante eternos segundos. Finalmente, contra su mejor juicio, la tomó. Su mano estaba fría como el hielo, tan fría que Jake se preguntó cómo era posible. Pero era más que la temperatura. Había algo que parecía drenar el calor de su alma. Muy bien, dijo Mary sonriendo. Comencemos por el sótano. Jake nunca había bajado al sótano. Lo había comprado sellado, y nunca había tenido razón para abrirlo. Mary lo guió hacia una puerta que había asumido era un armario. Cuando ella la abrió, reveló escaleras que descendían hacia una oscuridad absoluta. No hay luz allá abajo, dijo Jake. No la necesitamos. Los muertos proporcionan su propia iluminación. Descendieron las escaleras, Mary guiando con confianza que sugería familiaridad. Mientras más profundo bajaban, más frío se volvía el aire. Jake podía ver su aliento, pero no podía escuchar los pasos de Mary. El sótano era más grande de lo esperado, con paredes de piedra vieja y estantes llenos de frascos con contenidos indescriptibles. Una luz azulada emanaba de las paredes mismas. Bienvenido a mi verdadero hogar, dijo Mary. Jake se dio cuenta de que podía ver claramente sin fuente obvia de luz. Había símbolos tallados en las paredes que parecían moverse, una mesa manchada con algo que parecía sangre vieja, y huesos por todas partes. ¿Qué diablos es este lugar?, susurró Jake. Es donde me comunico con los muertos, donde he estado viniendo desde niña. Jake se volteó hacia ella, y lo que vio lo horrorizó. Mary había cambiado otra vez. Su piel tenía un brillo pálido. Sus cicatrices se movían como serpientes bajo la piel, y sus ojos eran completamente negros. «El incendio no fue un accidente, ¿verdad?», preguntó Jake. Mary sonrió mostrando dientes más afilados. «Muy perceptivo. Los liberé. Mis padres querían enviarme a un asilo por mis habilidades. No podía permitir eso. ¿Cuántos años tenía? 12. Pero ya llevaba años hablando con los muertos». Mary se acercó a la mesa manchada. «Mis padres nunca entendieron que había nacido con un don». «¿Un don?». Jake rió histéricamente. «Jake, puedo hablar con cualquier persona que haya muerto. Puedo traer de vuelta a los que se han ido. Eso es necromancia. Eso es malvado». Mary se rió. «¿No quiere volver a ver a su madre?». Y entonces Jake la vio. Una figura familiar comenzó a tomar forma en las sombras. Era su madre, Margaret Sullivan, joven y hermosa como en sus mejores momentos. «Jake», dijo la figura con la voz de su madre, «mi querido hijo». Jake sintió que su corazón se paraba. «No, esto no puede estar pasando. Está pasando porque yo lo hago posible». La figura se acercó extendiendo los brazos. Jake extendió su mano instintivamente, pero cuando tocó a la figura, su mano pasó a través como humo. La figura se desvaneció con expresión de dolor. «¿Por qué me está torturando así?», gritó Jake. «No es tortura. Es una demostración.
Más figuras aparecían en las sombras. Me casé con usted por una razón. ¿Qué razón? Mary se acercó hasta estar a pulgadas de él. Porque usted tiene algo que necesito. Algo que me permitirá hacer permanentes mis conversaciones con los muertos. Jake retrocedió contra la pared. ¿Qué quiere de mí? Su vida, Jake. Su muerte. He estado buscando a alguien con la combinación correcta. Alguien fuerte para ser un ancla entre mundos, pero ingenuo para ser engañado. La apuesta. ¿Usted sabía sobre la apuesta? Por supuesto. ¿Cree que fue coincidencia que Charlie pensara en mi nombre? He estado plantando esa idea, susurrándole mientras dormía. ¿Por qué yo? Porque es perfecto. Fuerte, solitario, sin familia que lo extrañe. Y su madre está aquí esperando reunirse con usted. Mary extendió su mano. Nunca más estará solo. Jake miró las figuras en las sombras, todas mirándolo con anhelo. Podía ver a su madre entre ellas, rogándole silenciosamente. ¿Y si me niego? Mary sonrió, mostrando colmillos, con fuego ardiendo en sus ojos negros. No va a negarse, porque ahora que conoce mi secreto, no puedo dejarlo ir. Las figuras comenzaron a acercarse, todas con hambre en sus rostros. Hambre por la vida que él aún tenía. Además, agregó Mary, usted tomó votos matrimoniales. Hasta que la muerte nos separe. Bueno, Jake, la muerte ha llegado. Jake trató de correr pero no podía moverse. Sus piernas no le obedecían. No se preocupe, susurró Mary, y Jake sintió algo frío y afilado en su cuello. Será rápido, y después tendremos toda la eternidad. Lo último que Jake vio fueron los ojos de su madre desde las sombras. Lo último que escuchó fue la risa de Mary, resonando a través de dimensiones sin nombre. En Dusty Creek, nadie notó cuando Jake Sullivan desapareció. Su caballo regresó solo, y la casa se encontró vacía. Charlie Brooks guardó los $500, pero nunca se sintió bien gastándolos. Algunos susurraban que Jake y Mary habían huido juntos. Otros decían que Jake había perdido la cabeza. Pero Tommy Martínez sabía que algo terrible había pasado. La casa de Jake se derrumbó años después, pero la gente evitaba ese terreno. En las noches más oscuras, los niños juraban ver figuras pálidas caminando donde antes había estado la casa, buscando eternamente a alguien ingenuo para unirse a su danza infinita con la muerte. La apuesta había sido ganada, pero el precio había sido mucho más alto de lo que Jake jamás imaginó. Y en algún lugar entre la vida y la muerte, Mary Thompson continuaba su trabajo, usando su nuevo esposo como el ancla que necesitaba para hacer permanente su reino de horror. El cowboy se había casado con la mendiga más fea del pueblo por una apuesta, y en la noche de bodas había gritado de horror, pero esos gritos habían sido solo el comienzo. ¿Qué te pareció esta escalofriante historia de Jake y Mary? ¿Esperabas ese final tan terrorífico? Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia del viejo oeste con un giro sobrenatural. Si te gustó esta narración llena de misterio y horror, no olvides darle like al video para apoyar nuestro canal. Y si quieres más historias como esta que te mantengan al borde del asiento, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de terror. ¿Crees que Jake pudo haber escapado de alguna manera? Cuéntanos tu teoría en los comentarios.